Entonces, las capacidades mentales del ser humano no son más que procesos que el cerebro realiza correctamente, es decir, que el cerebro está cumpliendo con una lógica interna. Por lo que entonces el siguiente paso es no solo concebir la realidad y el ser humano como material, no solo basta con concebirlo al ser humano como un mecánico, sino que ahora hay que concebir al ser humano como un ser lógico. Es decir, que el ser humano funciona como funciona porque dentro de él hay una lógica, o por así decirlo, dentro del cerebro hay una lógica. Hola a todos y a todas. Les doy la bienvenida a este segundo encuentro de esta serie de videos sobre la metafísica de la inteligencia artificial, donde hablamos de la inteligencia artificial desde un abordaje filosófico con el fin de rastrear y estudiar todo el desarrollo conceptual, teórico y la discusión filosófica que hay detrás de la inteligencia artificial, que por lo común no se nos informa mucho, pero que realmente tiene todo un bagaje muy amplio y muy interesante que desde la filosofía se ha hecho sobre la inteligencia artificial. Sobre esa idea o esa propuesta filosófica de que las máquinas pueden pensar o que una máquina o una computadora puede ser tan inteligente como un ser humano o incluso más. Y entonces en este segundo video vamos a explorar cuáles fueron las causas, por así decirlo, el origen filosófico de esta idea de precisamente la inteligencia artificial, que tiene un origen filosófico, pues la inteligencia artificial también es una tesis filosófica, es una propuesta filosófica que intenta explicar el fenómeno o el problema de la inteligencia en general. Y hoy vamos a ver las tres ideas, los tres opuestos o las tres propuestas que se han planteado a lo largo de la historia y que, aunque son diferentes, se pueden complementar para formar la propuesta o la teoría filosófica de que la inteligencia también puede ser artificial. Es decir, la posibilidad de que las máquinas o las computadoras o los robots sean tan inteligentes y compartan nuestras capacidades cognitivas, realmente es un desarrollo y todo una consecuencia filosófica a lo largo de la historia que se concreta en el siglo XX con el desarrollo computacional y todo el desarrollo tecnológico posterior hasta llegar a la actualidad. Y entonces hoy vamos a analizar tres ideas filosóficas que hicieron posible ese planteamiento teórico de que las máquinas pudieran pensar. Y como ven en pantalla, son tres ideas filosóficas de las que hoy en día se discute mucho en diferentes ámbitos filosóficos y científicos, sobre todo referente a la mente, la inteligencia y la cognición humana o la cognición en general. Y estas tres ideas son el materialismo, el mecanicismo y el computacionalismo. Cada idea es diferente, pero que se relacionan, se complementan o que una puede ser una consecuencia de la anterior. Y entonces hoy vamos a ver cómo a lo largo de la historia estas propuestas filosóficas se fueron concretando, se fueron desarrollando hasta llegar al siglo XX, donde se unen la propuesta filosófica de que las máquinas pueden pensar, se basan en estas tres ideas, es decir, en la confluencia de estos tres supuestos filosóficos, que es lo que permite y da base teórica a esa propuesta de la inteligencia artificial. Entonces vamos hoy a hacer un rastreo filosófico a lo largo de la historia de cómo se fue desarrollando estas ideas hasta concluir en la discusión filosófica actual sobre si la inteligencia artificial puede ser inteligente o no. Y entonces vamos a ir una por una explicando qué es el materialismo, luego qué es el mecanicismo y finalizamos con el computacionalismo. Y estas tres ideas unidas es lo que conforma una metafísica de la inteligencia artificial. Y entonces es interesante plantearnos la pregunta de si es posible que una máquina puede pensar, pero también plantearnos la pregunta de cómo surgió esta idea, por qué investigadores, filósofos y autores se plantearon esta pregunta, cuando en principio puede ser algo descabellada, de que una máquina, una computadora, que no deja de ser una cosa, una herramienta creada por el ser humano,
pueda ser como un ser humano, pueda ser como el mismo ser que la creó. ¿Cómo es posible que tenga inteligencia, algo que no está vivo, algo que no es orgánico, simplemente algo que es tecnológico o de metal o sintético, como sea, esto pueda pensar? Entonces, es una pregunta interesante plantearse de por qué ciertas personas se plantean esa posibilidad de que una cosa inerte, pueda tener la misma capacidad intelectual de un ser humano o que tenga una mente real. Y entonces, esa es la pregunta que hoy vamos a analizar. Entonces, para darle cierta respuesta, tenemos que hacer esa arqueología de ideas que va incluso desde la antigüedad hasta nuestra actualidad. Y entonces, así vamos a entender un poco esa filosofía que hay detrás de la propuesta de la inteligencia artificial. Y bueno, para hacer este rastreo y dar cuenta de en qué consiste esas tres ideas que les mostré en principio, en qué consiste el materialismo, el mecanicismo o el computacionalismo, me baso en estas siguientes lecturas. Aquí pues pongo 5, pero realmente hay muchos más. La literatura es muy amplia, hay mucha bibliografía sobre el tema, he leído una gran cantidad de esos textos, pero aquí les planteo 5, creo que son los principales, creo que dan una idea interesante de esto, de lo que vamos a hablar, de cómo se generó la idea filosófica de la inteligencia artificial, pero sobre todo me voy a basar en un texto que realmente hace esa diagramación histórica del desarrollo de estas tres ideas hasta llegar a la inteligencia artificial, que es el primer texto que ven en un inicio, que se llama Del hombre máquina a la máquina hombre, de Martín López Correroida, que es un artículo del 2019, y es un análisis filosófico muy interesante que nos cuenta cómo llegamos a la idea de que las máquinas puedan pensar. Y precisamente el título ya sugiere un poco la idea cuando se dice que el ser humano, el estudio del ser humano, si se toma de manera mecanicista, si al ser humano se lo concibe como una máquina, al final terminaríamos con la idea de que las máquinas también pueden ser hombres, es decir, que las máquinas también pueden pensar como los seres humanos, siempre y cuando partamos de una idea inicial de que el ser humano es una máquina. Entonces es como un complemento entre esas dos concepciones, que es un poco lo que ha pasado a lo largo de la historia para terminar con la teoría de la inteligencia artificial. Entonces también tenemos varios textos sobre filosofía de la mente. Aquí ahí pongo uno que es interesante, de William Bechtel, que da todo un recorrido sobre las diferentes teorías de la mente que se ha discutido a lo largo del siglo XX y el siglo XXI. También el de la mente mecánica, que habla precisamente de esa concepción mecánica del cerebro o de la mente humana, de Tim Craig, del 2008. También La trenza de tres cabos, que es un libro muy interesante de Hilary Putnam, un filósofo de la mente clásico, también muy famoso, del 2001. Y un texto, un artículo reciente, muy interesante, que se llama Descartes y la inteligencia artificial, de un autor japonés, precisamente, que habla de esa relación o digamos algún rastreo que podemos encontrar con Descartes y la inteligencia artificial o los autómatas. Entonces, dejo esa bibliografía, esos textos de base en los que creo que dan una idea de lo que hoy vamos a hablar. Sobre todo el primero, el del hombre-máquina, máquina-hombre. Y entonces empezamos con la primera de las tres ideas filosóficas que analizaremos en este video. Y empezamos con el materialismo. Y entonces el materialismo, bueno, es una concepción filosófica que está muy discutida y, digamos, muy respaldada hoy en día en filosofía y también en la ciencia, y que básicamente es una concepción que afirma que el universo y toda la realidad es material. Este materialismo, porque hay muchas concepciones de materialismo o muchas filosofías materialistas diferentes, pero el materialismo del que acá vamos a hablar es un materialismo fisicalista, por así decirlo, es un materialismo radical, que dice que todo en la realidad
es material y no existe otro tipo de entidad, otro tipo de sustancia u otro tipo de propiedades que no sean materiales. Es decir, el materialismo fuerte o lo que también se traduciría como fisicalismo es una metafísica que respalda los estudios reduccionistas o puramente físicos. Por así decirlo, el fisicalismo es la filosofía o la metafísica de la física, por así decirlo. Aunque, bueno, los físicos, los científicos, también pueden tener concepciones metafísicas no fisicalistas, porque pueden creer en el alma, en sustancias mentales diferentes a la materia, etc. Pero un fisicalista es alguien que tiene una concepción o una metafísica cerrada de la realidad que dice todo es físico, no hay nada, no hay ninguna sustancia que no sea física, sino que todo es material. Y, por ejemplo, propiedades como la mente o la cognición no es que pertenezcan a un mundo sobrenatural o fuera de la materia, sino que simplemente son efectos o propiedades de la materia misma. Es decir, que la explicación de la realidad no puede ser de otra índole que no sea material. Esto, Hilary Putnam, en el texto que les hablé, hablaba de que filosóficamente a esto se le llama la cláusula metafísica. Es decir, que el fisicalismo hace una cláusula metafísica donde dice no existe nada que no sea físico y no sea material. Por ende, el estudio de la realidad se debe reducir a los estudios y a las metodologías que apunten al materialismo. Esto ahorita lo vamos a ver cuando pasemos al mecanicismo, porque el materialismo o el fisicalismo terminaría en un reduccionismo fuerte, es decir, donde toda la realidad se tiene que reducir a una explicación física y material que lo explique todo. Y entonces es normal que pensemos que el materialismo es una filosofía o una concepción moderna o contemporánea muy atada a la ciencia contemporánea, cuando en realidad, y esto lo leemos en el texto de El hombre máquina, el que les mostré anteriormente, se nos dice que no, el materialismo incluso ya dio sus primeros pasos en la antigua Grecia, sobre todo con un autor o un pensador, una figura muy importante como fue Hipócrates. Hipócrates fue el primer materialista o fisicalista radical del que, digamos, se tiene cuenta. Hipócrates, pues, fue el padre de la medicina y que precisamente su labor de médico, es decir, su labor de curar el cuerpo humano, de curar la física de las personas, es decir, de encontrar la salud, no era diferente, digamos, decía Hipócrates, a reparar una máquina o reparar alguna cosa que se había dañado. El cuerpo humano no es más que un cuerpo físico que no se diferencia, por ejemplo, de una silla rota. Entonces hay una silla rota, viene el carpintero y como sabe cómo funciona una silla o cómo debería ser el estado perfecto de una silla, pues arregla la silla, arregla la corporalidad de la silla. Y entonces Hipócrates decía que el médico hace lo mismo con el cuerpo humano, simplemente arreglar un cuerpo descompuesto y darle de nuevo la compostura, que sería la salud. La vida es eso, un cuerpo en buena compostura y la muerte es cuando pues un cuerpo ya no tiene arreglo, por así decirlo. Entonces la labor del médico es arreglar cuerpos dañados, que sería pues lo que diríamos la enfermedad o una herida o la agonía, etc. Y entonces Hipócrates, partiendo de su labor de médico, de ese que arregla los cuerpos enfermos, crea una filosofía materialista que dice no hay nada que no sea material, que no esté por fuera de los cuerpos. El alma, la vida, el pensamiento, la inteligencia, eso no pertenece a un mundo diferente a la materia, decía Hipócrates. Simplemente son efectos de la materia, son efectos de los órganos materiales de las personas. Entonces la inteligencia, el pensamiento no es más que un efecto de la materia y que no existe un mundo separado al material. Y entonces Hipócrates puede ser como el primer materialista radical de la filosofía o de la historia del que podemos dar cuenta.
Y entonces es interesante cómo en una época antigua se pensaría que, pues, que se creía que la explicación de la inteligencia o del ser humano era espiritual o mental, pero desde acá ya empezamos a tener alguna idea de que sí se barajaba algunas concepciones materialistas radicales o monistas. Es decir, monismo quiere decir que solo hay una sustancia que explica la realidad, que sería la materia. A diferencia del dualismo que propone dos sustancias que explican la realidad. La realidad se compone de un compuesto entre la materia y lo que no es material, que sería entonces el espíritu, el alma, la mente, el pensamiento o el intelecto. Que en el mundo hay seres que son materiales, que tienen un cuerpo, pero que también son intelectuales o son racionales. Lo que decía Aristóteles, el animal racional. Y entonces esa racionalidad no es conforme a la corporealidad o la materia, sino que los pensamientos no se pueden ver, no se pueden tocar, no se pueden medir, por lo que lo más probable es que pertenezcan al mundo no material. Y entonces esas son posturas dualistas que sí reinaron y tuvieron hegemonía en el mundo antiguo. Y entonces Hipócrates, que era un monista, un materialista fuerte, era una excepción en la antigüedad. Por eso, el dualismo fue la filosofía o la metafísica reinante en la antigüedad, en la antigua Grecia, era lo normal, era lo corriente. Y los dualistas, obviamente, que estaban a la cabeza de la filosofía, pues obviamente era Platón, el dualista por excelencia, ya que Platón decía, existe la materia y existe el alma, existe el mundo físico sensible y el mundo de las ideas o el mundo perfecto y eterno, donde digamos que es la realidad superior y la verdadera realidad, por así decirlo, ya que el mundo físico, el mundo de las sensaciones, es una copia imperfecta del mundo perfecto, que es donde están las ideas. En el mundo hay diferentes cuerpos, diferentes entidades, pero que simplemente son copias plurales de la unicidad de la verdad. Entonces, por ejemplo, en el mundo podemos ver gatos de toda variedad, de colores, tamaños, estaturas, pero el gato real es la idea del gato. Y la idea del gato está en el mundo perfecto, en el mundo de las ideas, en el mundo intelectual. En cambio, los gatos sensibles que se pueden tocar son gatos, por así decirlo, imperfectos que nunca nos darán la realidad del gato. La realidad del gato es la idea del gato, es el concepto, digamos, único y perfecto de lo que sería un gato. La filosofía platónica pues fue reinante, de la que, digamos, Aristóteles, su discípulo, la otra gran cabeza de la filosofía clásica, reprocharía, pero sin embargo Aristóteles defendería también un tipo de dualismo no platónico, pero digamos a su modo, un dualismo más naturalista, donde le daba también más protagonismo a la materia, a la naturaleza, a los organismos, a la vida, al mundo sensible. Sin embargo, Aristóteles, en cierta forma, sí mantenía cierto dualismo. Aristóteles sí decía que existía el alma y el cuerpo, que existían las propiedades materiales y también las propiedades intelectuales. Eran dos cosas diferentes, aunque sí estaban muy unidas y se complementaban. No en el caso de Platón, que Platón sí decía que ese compuesto de cuerpo y alma era accidental y que no era adecuado. Es por eso que el estado adecuado de las almas era separarse del cuerpo, es estar en el mundo perfecto. Aristóteles no lo creía así, sino que las dos cosas distintas, alma y el cuerpo, aunque eran distintas, se complementaban. Y por eso Aristóteles, con su ilemorfismo, es decir, su teoría del ser humano, que une alma y cuerpo, ile materia, forma, alma, decía precisamente, el alma es la forma de la materia, el alma es la forma del cuerpo. Cuando un cuerpo no tiene alma, pues el cuerpo se muere. Es por eso que Aristóteles concebía el alma o el intelecto o la mente, la compaginaba con la vida. La vida no es más que el alma o la forma de la materia. Una materia sin forma no sirve para nada. Entonces así Aristóteles daba cierto complemento a el alma y el cuerpo. Entonces era un dualismo
muy a su manera, un dualismo muy naturalista, pero no dejaba de ser un dualismo, es decir, que sí decía que existía el intelecto o el alma. A diferencia, como vimos antes, que decía Hipócrates. Hipócrates decía, no, solo hay materia, solo hay cuerpo y ya. La mente, lo que se llama alma, simplemente son efectos de la materia. Entonces, aquí en la antigüedad ya empezamos a ver esa discusión entre dualismo y materialismo, o lo que sería el monismo contra el dualismo. Y entonces el materialismo, vamos dejando esa idea, el materialismo es la que dice todo es material, todo se puede explicar en términos materiales porque solo existen cuerpos y no existe algo diferente a la materia o a almas sobrenaturales. Todo es natural y toda la naturaleza es material. Y entonces pasamos a la siguiente idea, al mecanicismo. Y aquí entonces vamos a ver una idea interesante cuando pasados varios siglos, pasados la Edad Antigua o la Edad Clásica, pasando por el Medioevo y llegando a la modernidad. La modernidad inicia, digamos, con el Renacimiento en el siglo XIV-XV y luego se desarrolla más con la revolución científica de los siglos XVII y XVIII, la Ilustración, etcétera. Entonces ahí hay una nueva concepción y una nueva metafísica del mundo, de la filosofía, muy distinta a la filosofía clásica de Platón y Aristóteles. Y como normalmente se dice, la filosofía moderna inicia con Descartes, cuando Descartes rechaza todo lo aprendido con la escolástica o la filosofía medieval, que se encargaba simplemente de estudiar a Platón y Aristóteles, y entonces Descartes, al romper digamos, en muchos elementos con la filosofía escolástica o medieval, pues también rompe con la filosofía clásica. Y entonces con Descartes se crea una nueva filosofía, una filosofía que ya no estudia cómo son las cosas, sino es cómo es el ser humano. Entonces, por eso es donde se inicia una filosofía sobre el yo o una filosofía que le da centralidad al ser humano y a la subjetividad. Pero también, obviamente, esta filosofía es hija de su tiempo y obviamente después del Renacimiento y la Revolución Científica, las matemáticas y todo lo que es mecánico empieza a tener un furor y una hegemonía. Y entonces Descartes precisamente habla de que la filosofía debe buscar la certeza, las certezas de las matemáticas y la evidencia. Es por eso que Descartes llega al yo pienso, como una verdad incuestionable, como una verdad, por así decirlo, matemática, de la que no se puede dudar. Y que toda la filosofía se puede construir a partir del yo, porque el yo es lo más evidente que tenemos. Es decir, si pienso, si dudo, si me pregunto, es porque tengo que existir. No puede haber pensamiento si no hay alguien que exista. Entonces, la primera verdad, la primera evidencia, lo que no puedo negar es que yo existo. Y bueno, de ahí viene toda esa revolución filosófica con el yo. Y entonces, es interesante porque Descartes, pues, funda un nuevo dualismo. Un dualismo, digamos, distinto al de Platón, distinto al de Aristóteles, pero un dualismo, por así decirlo, que inaugura el desarrollo y la discusión filosófica de la modernidad, que luego pues va a discutir Spinoza, Leibniz, del dualismo que va a criticar y a reprochar los empiristas como Locke, Hume, Thomas Hobbes, etc. Pero entonces lo que domina en la época moderna, en siglos XV, XVI y en adelante, es el mecanicismo, la mecánica. Ya se empieza a concebir a la realidad como un gran reloj que está compuesto por mecanismos que se compaginan entre sí, es decir, lo que se llama la causalidad. Todo efecto tiene una causa o toda causa llega a un efecto. Y así lo concebía Descartes. El tema con Descartes es que, precisamente, los problemas filosóficos de Descartes es que trataba de
compaginar el mecanicismo con el dualismo, es decir, un mundo físico que funciona mecánicamente, que funciona causalmente, pero que al mismo tiempo le da lugar a la mente, y la mente es una sustancia distinto a la materia y por ende no funciona mecánicamente. Entonces, este fue los problemas filosóficos en los que cae el dualismo cartesiano. Pero es interesante ir de nuevo recorriendo el texto, este artículo de El hombre máquina, máquina hombre, se nos habla que casi un siglo antes de Descartes había otro filósofo o otro médico que se llama, un médico español que se llamaba Gómez Pereira y que ya había planteado precisamente el mecanicismo de la materia, o bueno, una filosofía mecanicista sobre el cuerpo, que Descartes también luego lo va a proponer. Entonces, que el cuerpo precisamente se podía estudiar como un mecanismo, como un reloj, y que para curarlo, pues simplemente había que ir a sus partes, ver cuál es su mecánica, cuál es su causalidad, qué fue lo que causó cierto daño. Entonces, todo daño, todo problema tiene una explicación causal. Toda solución a un problema es simplemente ir a su causa, es decir, plantear una concepción mecanicista de la realidad, o al menos de la realidad corpórea. Y al igual que Descartes, este Gómez Pereira también ya había planteado un dualismo. Decía que todo en la realidad es físico y mecánico, pero que hay un espacio para la mente, el espíritu o el alma. Y que esa propiedad sobrenatural o que no es mecánica, solo la tienen los seres humanos, que luego pues también va a defender Descartes, porque Descartes decía los animales son máquinas, son básicamente reloj, que son cuerpos que con cierto mecanismo tan preciso parece como si fueran racionales o como si tuvieran alma, pero no, simplemente son máquinas que funcionan a partir de acción y reacción, pero que el ser humano realmente es el que actúa racionalmente porque tiene un alma dada por Dios. Y entonces aquí es donde viene pues todo el problema de Descartes, de cómo se une el alma y el cuerpo, cuando ya Descartes había planteado de que lógicamente son contrarios. El cuerpo es mecánico, es físico y es, digamos, perecedero. El alma, como no es mecánica, no es física, por eso nunca muere, es inmortal. Pero entonces, ¿cómo se unen? Cuando unión entre dos cosas es una propiedad de la física, el contacto, la reacción. Entonces, este fue el gran problema que nunca pues, resolvió Descartes y que se lo legó a los demás autores racionalistas o seguidores de Descartes que intentaban darle una solución al problema mente-cuerpo o alma-cuerpo, del que hoy en día en la filosofía de la mente o filosofía de la cognición, pues todavía se sigue discutiendo cómo se une el cerebro y la mente, o si la mente y las propiedades mentales son propiedades cerebrales, o si son o pertenecen a, cosas, a mundos distintos. Y entonces este mecanicismo es interesante porque no se puede comparar o identificar con el materialismo. El materialismo fisicalista dice que todo lo que existe en la realidad es físico, no hay nada sobrenatural o que no sea mecánico o que no sea material. Pero Descartes era mecanicista, pero no materialista. No era materialista porque él decía que sí existía una sustancia dentro de la realidad que no era material, pero que de todas formas era consistente con la mecánica causal del universo físico. Descartes decía que eso era posible, bueno, porque Dios creó el universo, creó el ser humano y para él pues nada es imposible y hizo que esto compaginara, que luego pues otros racionalistas como Malebranche o Leibniz pues también intentaban dar argumentos que siempre apelaban a Dios o a la perfección de Dios para poder unir lo mecánico con lo no mecánico, el cuerpo y el alma. Entonces se puede defender un mecanicismo sin ser materialista, pero obviamente se caen algunos vacíos, en algunos baches y en algunos problemas que son, o por así decirlo, no se pueden resolver. Entonces, pasamos siglos después a otros autores, a otros, por eso
se habla de médicos filósofos. Hay un autor del siglo XVIII francés llamado Lamettrie, que era un médico, y él sí rechazó el dualismo de Descartes y adoptó un mecanicismo fisicalista. Es decir, que el mecanicismo dualista de Descartes pues era indefendible, por lo que el mecanicismo tiene que ser monista, es decir, el mecanicismo solo tiene validez y tiene sentido si se concibe la realidad como una sola sustancia material. El universo tiene explicación y está cerrado, pues científicamente, cuando lo concebimos como solamente material y que esa materia funciona mecánicamente, funciona causalmente. Una materia, digamos, la materia tiene funcionamiento porque sus efectos son correspondientes o corresponde con sus causas. Toda causa pues tiene un efecto y todo efecto tiene una causa que se puede rastrear desde el principio hasta el final. Entonces el mecanicismo puede dar una visión epistemológica fiable, es decir, una explicación de cómo es la realidad, porque se basa en el materialismo y en el monismo. Si se concibe un mecanicismo dualista, se entra en problemas filosóficos o pseudo problemas que son imposibles de resolver. Por eso el dualismo se tiene que eliminar y llegar a un monismo. Todo es físico y toda esa física, todas las cosas materiales del universo funcionan causalmente. Y así podemos dar cuenta de cómo es que funciona la materia, cómo es que funcionan los cuerpos, cómo es que funcionan los seres racionales, como los seres humanos, porque simplemente son cuerpos que funcionan con una mecánica interna. Entonces volvemos un poco a la concepción de Hipócrates de la antigua Grecia, solo que ya le agregamos un desarrollo mecanicista pues más sofisticados, porque digamos Hipócrates pues era materialista, pero no tenía una concepción mecanicista moderna, por así decirlo. Pero en la época después de, digamos, el siglo XVIII en adelante, pues ya se hace una conformación de estas dos ideas, de las tres que estamos analizando, entre materialismo y mecanicismo. La materia, todo es material, todo el universo está conformado por entidades materiales y estas entidades materiales simplemente funcionan de manera causal, es decir, de manera mecánica. Entonces el universo es un gran reloj cerrado que tiene un principio y un final y que la ciencia humana puede explicarlo si va descubriendo esa causalidad, cuál fue la causa de algo y luego qué fue la causa de esto u otro y así. Y lo mismo pasaría con la conducta humana, con su corporalidad y su inteligencia. Entonces, este autor francés del siglo XVIII, Lamettrie, él decía que el intelecto humano, la mente o la inteligencia, a diferencia de Descartes, no proviene de un alma no material dada por Dios. No, la mente o el intelecto, incluso las emociones, son provocadas por nuestra corporalidad o nuestra mecánica interna. Y entonces, la Metric decía, pues, que nuestros estados que llamamos mentales no son más que estados corporales o estados materiales. Pues por cuando pensamos en algo, nuestro cuerpo se altera. O cuando, digamos, llevamos a cabo una acción intelectual, nuestro cuerpo también actúa. Entonces, llevando a o usando la concepción mecanicista, se diría que esos efectos mentales no son más que causados por la materia, el organismo, es decir, que sí se puede descubrir un mecanismo interno. Y así complementadas estas dos ideas, el materialismo y el mecanicismo, vamos directo ya a la tercera, que acaba de complementar entonces esa idea de base de que el ser humano es un ser material que funciona mecánicamente y que además puede ser replicado o simulado por otro sistema material que tenga su mismo funcionamiento. Y así llegamos entonces a la tercera idea, que es el computacionalismo, y que obviamente se concreta y se desarrolla ya en el siglo XX. Entonces vemos cómo esas tres ideas filosóficas, el materialismo y el mecanicismo, se fueron desarrollando desde la antigüedad, pasando por la modernidad de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, y que llegamos ya al siglo, finales del siglo XIX y todo el siglo XX, y también lo que llevamos del siglo XXI, con esa tercera idea de que es el computacionalismo. Y entonces, esa
esa concepción de la unión entre materialismo y mecanicismo, que fue muy exitosa, por ejemplo, desde la concepción empírica de la ciencia o desde la concepción naturalista del estudio de la realidad, desde la biología, la química, la física, y que también permeó a la filosofía o a la psicología, es decir, cómo estudiar el comportamiento humano desde una mirada más empírica y cientificista para dar con resultados y conclusiones más objetivas, es decir, que no sea especulación, no sea opinión, que no sean simplemente consideraciones subjetivas de cada autor, sino que lleguemos a verdades más concretas y más digamos, coherentes con lo que se está descubriendo y aplicando en la realidad, que sea coherente con la biología, la física y la química. Entonces, el estudio de la mente o el estudio de la racionalidad humana empieza también a principios del siglo XX a ser parte de la investigación empírica. Y entonces, trayendo ese bagaje del materialismo y el mecanicismo, hay un nuevo descubrimiento, por así decirlo, o una nueva concepción que acaba de complementar al ser humano como, digamos, desde una visión mecanicista, diciendo de que el ser humano es una máquina. Y entonces, la computación fue un descubrimiento del siglo XX que, obviamente, material y tecnológicamente cambiaría la realidad humana, pero que también traería una nueva concepción filosófica y psicológica también de la inteligencia en general. Porque entonces, si todo es material y toda la materia se puede entender mecánicamente, es decir, a partir de una línea causal, desde una causa hasta un efecto, esto también podría formalizarse, es decir, esa mecánica material también la podremos describir conceptualmente o abstractamente o lógicamente. Y entonces, aquí es donde entra una concepción filosófica muy famosa en filosofía de la mente que se llama funcionalismo. Y el funcionalismo lo que pretende explicar es que la inteligencia humana no es más que una función mecánica, procedural, que ejecuta el cerebro biológico, para llegar a fines funcionales. Entonces, la inteligencia o las habilidades cognitivas del ser humano o del cerebro no son más que funciones que el cerebro cumple, y si el cerebro las cumple bien, si cumple un orden procedural desde un principio hasta un fin, una mecánica, entonces es lo que provoca nuestras habilidades racionales, intelectuales, nuestra capacidad de pensamiento, y que entonces todos esos estados mentales, todos esos estados internos, anímicos o espirituales, como se entendía antiguamente, se puede entender ahora como funciones mecánicas. Y que cuando los procesos mecánicos de la materia o de la naturaleza funcionan bien, es porque esos procesos están cumpliendo con un orden adecuado. Es decir, que para que si surgió algo adecuado es porque fue causado por un proceso ordenado. Y si el proceso fue ordenado, es porque estuvo cumpliendo con un orden lógico, o por así decirlo, con un proceso que lógicamente era el correcto. Y cuando un proceso lógicamente es correcto, entonces llega a una conclusión adecuada, a una conclusión cierta. Entonces, las capacidades mentales del ser humano no son más que procesos que el cerebro realiza correctamente, es decir, que el cerebro está cumpliendo con una lógica interna. Por lo que entonces el siguiente paso es no solo concebir la realidad y el ser humano como material, no solo basta con concebirlo al ser humano como un mecánico, sino que ahora hay que concebir al ser humano como un ser lógico. Es decir, que el ser humano funciona como funciona porque dentro de él hay una lógica, o por así decirlo, dentro del cerebro hay una lógica con unas reglas precisas, y que esas reglas precisas las cumple el cerebro cuando funciona, y por eso los seres humanos somos racionales, tenemos comportamientos coherentes, podemos pensar
con cierta capacidad, podemos aplicar el lenguaje, desarrollar habilidades motrices, emociones, habilidades intelectuales, etcétera. Y no es más que el cerebro material, mecánico, cumpliendo una lógica interna. Y entonces así se van uniendo las tres ideas que estamos analizando en este video: el materialismo, el mecanicismo y el computacionalismo. Porque si el cerebro biológico del ser humano funciona bien, es porque está cumpliendo unos procesos mecánicos correctos, es decir, que está cumpliendo con unas reglas lógicas que hacen que esa mecánica funcione bien. Por lo que entonces el cerebro no es más que un mecanismo que computa, es decir, que hace cómputos, procesa sus estados a partir de un cálculo. Entonces, ese cálculo el cerebro lo hace bien y por eso entonces produce sus habilidades intelectuales, de lenguaje, de pensamiento, emotivas, etc. Entonces, así empieza a concebirse al ser humano como una máquina, pero no como una máquina cualquiera, sino como una máquina específica, es decir, una máquina que hace cómputos, es decir, una computadora. Y entonces, durante el siglo XX, se empieza a gestar y desarrollar esa metáfora, la metáfora del cerebro-computadora. El cerebro funciona como una computadora porque lo que hace es llevar a cabo procesos mecánicos que lo que hace es cumplir reglas lógicas. Y eso es lo mismo que hacen aparatos computacionales que en el siglo XX pues empiezan a construir aparatos que cumplen un mecanismo muy preciso, es decir, que se las programan con unas reglas, la máquina sigue esas reglas y llega a resultados adecuados porque cumplió con un proceso mecánico que seguía unos pasos correctos. Entonces llegaba a unas verdades ciertas. Esas son las computadoras o máquinas computacionales. Y entonces se decía, o bueno, se dice, que las máquinas o las computadoras hacen lo mismo que hace un cerebro humano. Es decir, tienen materiales diferentes. El cerebro humano es biológico, pero las computadoras no, son construidas pues con otros materiales, con otros métodos, pero su funcionamiento se supone sería igual al cerebro. Entonces, de nuevo, el funcionalismo. ¿Qué dice? Lo importante no es la materia de que está hecho un sistema, lo importante es la función que cumple el sistema. Es decir, el sistema cumple una función porque dentro está cumpliendo unas reglas internas, una lógica. Entonces, lo más importante de un sistema es su lógica interna. Entonces, como vimos, lo más importante en un inicio era la materia, luego lo más importante de esa materia era su mecanismo y lo más importante de ese mecanismo es su lógica interna. Entonces, aquí vamos viendo también cómo se va dando un reduccionismo de la materia, de lo físico, a la lógica. Y la lógica, pues, es algo formal, es algo abstracto. La lógica no es material. La lógica es abstracta y por ende es universal, que no depende de ningún material, de ninguna materia, de ninguna contingencia física. Y entonces es interesante cómo vamos viendo esa reducción de lo material, de lo físico, de lo que se puede tocar, a lo que no se puede tocar, pero sí se puede medir, se puede cuantificar, se puede matematizar y se puede programar. Entonces pasamos de la materia, de lo físico, a lo lógico. Y ese es el desarrollo conceptual y filosófico que se va dando a lo largo de la historia para llegar a que lo más importante de la inteligencia es la lógica interna, es seguir unas reglas, es precisamente cómo funciona una computadora. Entonces, lo importante del ser humano no es ni su material ni su mecanismo, sino su funcionalidad. Pero para hablar de funcionalidad de lógica, pues obviamente hay que tener detrás también el bagaje material y el bagaje mecanicista. Y entonces aquí pasa algo interesante. Y es que si vimos con Descartes que había pues una compatibilidad muy extraña o insalvable entre el mecanicismo y el alma, es decir, el mecanicismo es cómo funciona la materia, pero no se puede compaginar con el alma porque el alma no es material, por ende no tiene un funcionamiento en principio mecánico.
Entonces ese era el dualismo insalvable y problemático de Descartes. Era como un pseudo monismo, un pseudo materialismo. Y aquí con el computacionalismo, donde todo el ser humano o todo el funcionamiento de la naturaleza, todo el funcionamiento del universo y de la materia se puede reducir a su lógica interna, porque también todos los procesos naturales tienen una lógica interna, un mecanismo que sigue ciertos pasos. Y entonces todo el universo se puede reducir a una lógica, a un lenguaje, a un código bien estructurado que sigue unas reglas. Y entonces, pues también desde ahí vienen las pretensiones de que todo se puede matematizar, todo puede ser una fórmula lógica, todo puede ser un algoritmo, toda la realidad puede ser una computadora, porque lo único que está haciendo es seguir unas reglas, una orden causal que le da sentido a la mecánica y le da sentido a cómo funciona la materia. Pero entonces aquí vemos el tercer paso o el paso final que lleva a decir, sí, una máquina, aunque no sea material, no sea biológica y no tenga corporalidad, puede llegar a pensar y puede ser inteligente como el ser humano. Aquí pues no estamos defendiendo esa idea, sino que estamos analizando y viendo cómo se desarrolló esta propuesta de la inteligencia artificial en su sentido más filosófico y fuerte, de que una máquina pueda pensar. Y entonces es porque pasa este proceso que aquí ponemos en pantalla. Y es que entonces partimos de que todo en el universo, toda la naturaleza es material. Pero en la materia, pues encontramos unos mecanismos. Entonces pasamos al mecanicismo. Y ese mecanismo es causal, es decir, que un estado anterior pasa a otro. O un estado es un efecto de un estado anterior, etc. Entonces hay una cadena causal, el mecanicismo. Y entonces se puede entender ese mecanismo como un proceso que va desde un punto a otro, desde un punto inicial a un punto final. Y entonces también ese proceso lo podemos entender como una función. Son procesos funcionales de la naturaleza. La naturaleza funciona con procesos mecánicos. Esos procesos mecánicos son procesos funcionales. Si son procesos funcionales, es decir, que tiene una función, tiene un fin, tiene una meta. Por ende, todo proceso lleva a un resultado. Y ese resultado, si la naturaleza funciona bien, es porque esos resultados son correctos. Entonces, hay una lógica. Entonces, ahí vamos viendo cómo es cómo se desarrolla entonces esta concepción. La materia tiene un mecanismo. Ese mecanismo es un proceso funcional y todo proceso funcional tiene una lógica interna, sigue unas reglas correctas. Por ende, si descubrimos la lógica interna de las cosas materiales, esa lógica la podemos volver en un algoritmo, es decir, que toda mecánica funcional puede ser formalizable. Es decir, la puede volver un formalismo, la puede volver una abstracción en un código, en un lenguaje, en una ecuación matemática. Entonces, lo que pasa aquí es que extraigo de la materia, del objeto físico, un proceso funcional. De ese proceso funcional saco unas reglas lógicas que, como son lógicas, entonces se vuelven formales. Es decir, extraigo la lógica y dejo la materia atrás y me quedo con la abstracción, con la lógica. Y esa lógica la puedo luego pasar a un lenguaje humano, un lenguaje matemático o un algoritmo, a un lenguaje computacional. Y entonces dejé la materia natural atrás, me quedé con la lógica y esa lógica, cuando la paso a un código, la paso a otra materia y a una materia artificial, a una materia que ya nosotros, los seres humanos, creamos. Pero entonces el funcionalismo, el computacionalismo, lo que va a decir es que la materia no es lo importante. Lo más importante es la función. Por ende, si el cerebro biológico, el cerebro natural que nos dio la naturaleza a los seres humanos, del que tenemos todas las personas, si en últimas lo que está recorriendo es una función, cumpliendo unas reglas o ejecutando un algoritmo, lo más importante de los seres humanos es ese algoritmo, es esa lógica. Por eso se tiene que estudiar esa función, se tiene que extraer esa función para saber en qué consiste con mucha precisión, para luego cuidadosamente pasarlo a un lenguaje preciso, crear un algoritmo lo más preciso posible de lo que está corriendo el cerebro humano
para luego entonces pasarlo a otro cerebro, a un cerebro ya artificial, un cerebro con otra materialidad, un cerebro que no es orgánico, que no está vivo, porque al final pues eso no importa, diría el funcionalismo o el computacionalismo. Lo que importa es la función. Por ende, si el algoritmo se transfiere correctamente, entonces el otro material, si está configurado materialmente correcto para correr ese algoritmo preciso, entonces ya todo quedó explicado. Porque ese nuevo material, ese nuevo cerebro, ese cerebro artificial, si cumple el algoritmo correcto que nosotros extrajimos del cerebro natural, entonces debe necesariamente, está obligado a crear las mismas facultades que creaba el cerebro biológico. Por ende, el cerebro artificial o este robot o esta computadora debe crear su propia mente, debe ser inteligente, debe crear estados mentales, debe tener atributos cognitivos como el pensamiento, el lenguaje, la imaginación, la memoria, etc. Y entonces, así no es nada extraño, por así decirlo, decir que una máquina puede pensar si seguimos esta coherencia filosófica. De nuevo, no digo que eso sea así, sino que es la lógica de esta propuesta filosófica que da sentido a la inteligencia artificial. Entonces, así hacemos el rastreo histórico y filosófico de por qué ciertos autores, tanto pasados del siglo XX como actuales, creen que una inteligencia artificial, una máquina, una computadora puede pensar y ser inteligente en un sentido auténtico como lo es el ser humano. Por entonces, este recorrido entre la materia, el mecanicismo y el computacionalismo. Y entonces, un poco, aquí hacemos este resumen de lo que vimos en este video. El materialismo, entonces, lo entendimos como un fisicalismo. Luego pasamos a hablar del dualismo platónico, que fue cuando pues, el dualismo de la composición o el compuesto de alma y cuerpo pues, imperó en la antigua Grecia. Pero luego, ya en la Edad Moderna, en los siglos XIV, XV y consecuente, pues se habló del mecanicismo, pero también entonces había un dualismo ahí extraño que del de Descartes, que quería compaginar el alma, lo anímico, lo no material, con lo material, que es mecánico. Pero después, avanzados los siglos, se decía, pues obviamente ese dualismo de Descartes no era salvable, no había una explicación satisfactoria, y entonces había que terminar en un monismo naturalista que uniera el mecanicismo y el materialismo. Y en consecuencia, pues, se terminaría hablando entonces de que si la materia es mecánica, esa mecánica es un proceso que cumple una función y por ende debe de tener una lógica interna. Y eso es lo que empieza a explorar la computación en el siglo XX o la tesis filosófica del funcionalismo. La mente o la inteligencia humana no es más que una función del cerebro, por lo que lo importante del cerebro no es su material, no es su biología, no es su química, sino la función lógica que cumple. Y entonces, si descubrimos cuáles son las reglas lógicas con las cuales funciona el cerebro, pues las podemos extraer, podemos crear un formalismo, crear un código informático y construir una computadora pues, físicamente capaz de correr ese algoritmo y por ende esa máquina debería tener una mente, debería originar estados mentales como el pensamiento, el lenguaje, etc. Por ende, la inteligencia artificial de nivel humano que tenga su propia mente y su inteligencia auténtica debería de ser una realidad. Pues esa es la idea que nace a partir de la unión de estas otras tres ideas filosóficas, el materialismo, el mecanicismo y el computacionalismo. Y entonces, muchas personas que defienden y creen firmemente en que las máquinas pueden pensar o llegarán a igualar la inteligencia humana o incluso superarla, se basan en esta metafísica. Obviamente, es posible que no de manera consciente, pero si uno hace ese rastreo de por qué las personas creen que una máquina puede pensar, se puede descubrir que estas tres ideas funcionan inconscientemente o están a la base de su metafísica de qué es la inteligencia o cómo funciona el universo. Es decir, que es una mezcla y una composición entre el materialismo,
el mecanicismo, es decir, que la materia funciona mecánicamente y que esta mecánica cumple una función y lo más importante de la materia mecánica es su función. Entonces, por ende, si extraemos esa función, esa lógica, y la podemos correr en otro material, entonces no hay nada de extraño de que una máquina piense. O por así decirlo, el ser humano es una máquina. Y por ende una máquina también puede ser como un ser humano, solo que en cuerpos o materialidades distintas. Lo interesante es que eh, el computacionalismo terminaría en una especie de dualismo, es decir, que volvemos a caer en el dualismo, precisamente porque rechaza lo material, rechaza la materia biológica, la materia orgánica o la química del cerebro que le hace posible pues ser un órgano cognitivo, porque precisamente el funcionalismo, el computacionalismo, al creer que las máquinas podrían pensar, está rechazando todo lo que la bioquímica hace, lo que el material con el que está hecho el cerebro humano, el que tenemos nosotros, cumple un rol importante en la creación de la inteligencia. Pero el computacionalismo dice que no, que ese material no es importante, lo importante es la función que cumple y por ende otro material con el que construyamos un robot o una inteligencia artificial, pues no necesita la bioquímica, sino correr la lógica abstracta, el formalismo correcto. Y con eso ya es suficiente para que sea inteligente. Es por eso que el computacionalismo, el funcionalismo o la idea fuerte de la inteligencia artificial que dice que las máquinas pueden pensar, pues obviamente tiene muchos detractores, muchas críticas y muchas objeciones que vienen desde muchas ciencias, desde muchas disciplinas, sobre todo desde la biología, que defiende que la materia biológica o la bioquímica es fundamental para la creación de inteligencia y que obviamente una máquina sin estas propiedades materiales y químicas pues no puede crear inteligencia real. Simplemente con el formalismo y la función lógica lo que se puede hacer es crear una simulación, una imitación muy buena de la mente humana, de la inteligencia y el comportamiento humano, pero solo eso, una simulación, más no crear inteligencia tal cual. Porque la tesis de la inteligencia artificial fuerte no es más que un dualismo, porque deja atrás el material, lo corporal, lo que aporta lo corporal, lo bioquímico, lo biológico y lo corporal, y lo material y lo físico a la inteligencia, para quedarse no solo con algo flotante, con algo abstracto, con el formalismo lógico. Y eso entonces, por así decirlo, llegaríamos a algo parecido a lo que planteaba Descartes, que la mente es donde reside la inteligencia humana y la mente no es material. La mente no depende de ningún material y la mente es universal y nunca muere. Algo parecido a lo que se defiende con el computacionalismo cuando se dice es que la función lógica que corre el cerebro, pues no muere porque no pertenece a ningún material, es universal y es eterno. Entonces es interesante cómo volvemos a cierto dualismo, pues no tal cual que el de Descartes, pero muy parecido. Y entonces la inteligencia artificial o el computacionalismo, que se basa en el materialismo más radical, al final terminaría en cierto dualismo. Entonces es interesante, por no decir contradictorio, toda esta metafísica que sostiene la inteligencia artificial, eh, que digamos sostiene la idea de que las máquinas pueden pensar o pueden tener mente. Y entonces de eso trata el video de hoy. Espero que les haya interesado, les haya gustado o hayan aprendido o hayan conocido algunos elementos que quizás desconocían o ya los conocían y tienen otra concepción o que también pudieron haber algunos detalles o algunos puntos que no traté, que no hablé y que obviamente es lo más probable y que entonces, no sé, los puedes comentar en los comentarios, puedes dejar dudas, preguntas, pero entonces esta es una mirada interesante, filosófica y que no es muy informada, pero que vale la pena hacerlo y que de todas formas es un tema muy interesante y necesario conocer para entender todo este fenómeno de la inteligencia artificial y entender la pregunta de por qué hay gente que cree
que las máquinas pueden pensar y entonces entender la base filosófica pues, de esta teoría o esta propuesta. Entonces, dejamos acá y ojalá comenten, dejen dudas, comentarios, sus impresiones y opiniones y los estaré leyendo. Y entonces nos vemos en un próximo video donde ya pasaremos a otro tema sobre inteligencia artificial desde un abordaje filosófico donde exploraremos pues puntos de una forma pues más detallada y digamos más analizada y más estudiada. Entonces nos vemos en un próximo video y espero que estén ahí presentes. Entonces, hasta luego y hasta la próxima.